Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Luis Vicente García, gerente general de la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria Benancham. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Gregorio, un placer estar aquí contigo. Este día 29, hoy, hay un seminario que resulta muy interesante, no solo para el venezolano, sino que es una pregunta que se genera en el mundo entero. ¿Cómo presupuestar el 2023? Ese es un tema que nos gusta siempre explorar, precisamente porque en esta época del año estamos de alguna manera preparándonos para ese 2023. Ya en 2 días es el último trimestre del 2022. El tiempo está pasando realmente rápido. Entonces, ¿cómo nos preparamos y anticipamos para ese 2023 con todas las características que comienza a definirse que va a tener, y sobre todo con un entorno tan cambiante que no solamente hemos tenido en Venezuela en particular estos 7, 8 años, los 2 años y medio de pandemia, pero todo lo que está ocurriendo en el mundo que afecta obviamente cómo las empresas tienen que actuar porque el mundo está cambiando a una velocidad cada vez más rápido, ¿no? ¿Cómo puede impactar esta perspectiva de recesión global el presupuesto del venezolano y de las empresas venezolanas para el 2023? Tiene mucho que ver, porque si fuera todo, fíjate, yo creo que un mundo tan globalizado como el que estamos, independientemente de lo que pueda haber, mayor frontera, menor frontera, más apertura, comercio internacional, todo eso, todo lo que pasa en cualquier parte te afecta. El clima, yo creo que es parte de lo importante. Estamos viendo los huracanes, estamos viendo las tormentas, la sequía. Acaba Europa y Estados Unidos pasar del verano más fuerte en su historia, pero resulta aquí que tenemos el niño y la niña, tenemos épocas de lluvia, tenemos una lluvia intensa en estos días en Caracas, pero en el interior del país también. Entonces, todo eso se relaciona. Cuando hablamos de países y de economía y de flujos de financieros y de flujos de intereses, todo también te afecta, porque si hay más recursos que se tienen que destinar a nivel mundial para Europa, por ejemplo, hay menos recursos para América Latina. Si tienes más necesidad de barcos y contenedores, que sabemos que hay una escasez en la industria de operaciones y logística, que tienen que ir al Asia o al Medio Oriente, hay quizás menos transporte para América Latina y por ende para Venezuela. Los que importan o exportan saben la dificultad que hay de que vengan barcos al país. Y lo mismo pasa con la disponibilidad de productos, la disponibilidad de insumos, pero también lo que es la materia prima y los repuestos. Y eso al final, si hay una economía más estable, los precios tienden a bajar, los productos importados en Venezuela van a ser más baratos o menos costosos. Al revés pasa lo mismo. Cuando hay más inflación, subida de tasas de interés a nivel mundial, un peligro de recesión, pues todo se va a volver más caro y lo que vamos a importar es más costoso. Entonces el venezolano termina de alguna manera sintiendo o viviendo si hay mejores precios, peores precios, se sube el petróleo, baja el petróleo y bueno, al final es una combinación de todos estos factores y es por eso que el venezolano y la empresa privada tienen que estar pendientes de estas tendencias porque nos afectan todos los días. Pensando precisamente ya en el seminario, ¿cómo puede la gente participar del seminario? ¿Hay participación del público del seminario? Sí, nosotros este es un evento híbrido que estamos haciendo. Hoy a las 8:30 comenzamos, todavía hay posibilidad de ir al hotel y adquirir la entrada en la puerta. Comienza a las 8:30 hasta el mediodía y lo interesante es que entonces es un evento híbrido. Vamos a tener personas con los ponentes aquí en la sala y vamos a tener un grupo que va a estar conectados de manera virtual porque esa es la nueva normalidad. Hoy los eventos van a ser híbridos porque hay gente que puede estar en otras ciudades, otros países y quieren participar, tienes que hacerlos partícipes. Entonces todavía se pueden inscribir, igual pueden escribirnos a eventos@benancham, visitar la página web benancham.org, pero yo creo que lo importante, Gregorio, es ver lo que nos van a decir los expertos, ¿no? En esta mañana tenemos 6 personas extraordinarias, todos que nos van a estar hablando precisamente de estos temas, ¿no? Comenzamos con Tamara Herrera, que nos va a hablar de la economía venezolana, Tamara con síntesis financiera y todo el equipo que tienen ellos, es básicamente todo lo que se perfila en la economía venezolana, que ha cambiado tanto, sobre todo en estos últimos meses, en donde estamos sintiendo de alguna manera una disminución en esta actividad económica por distintos factores, Tamara nos los dirá mañana, pero es importante saber hacia dónde está yendo la economía. Vamos a tener a Alberto Fiuni hablándonos de capital, de tesorería, de manejo de flujo de caja, porque es necesario conocer cómo voy a presupuestar precisamente mi caja y sobre todo qué necesidades vamos a tener. Viene el área de ventas, de mercadeo, de talento, de producción, de finanzas. ¿Quién dirige la preparación de un presupuesto de ahora en adelante? Vamos a tener a Adriana Dado de Nielsen para hablarnos del consumo y del mercado venezolano. Vamos a tener a Leonardo Buniac, quien nos va a hablar del sistema financiero,
tanta necesidad que tiene la empresa venezolana de financiamiento y el venezolano de estos créditos comerciales. Entonces, ¿qué va a pasar con el sistema financiero? Leonardo nos va a hablar de eso. Y bueno, vamos a tener también a Federico López, nos va a hablar de la parte de talento. Ahora vamos a tener una competencia diferente. Las empresas venezolanas que de alguna manera estábamos comenzando a competir con empresas de otros países, ahora se abre la frontera con Colombia, ahora los productos colombianos van a entrar al país de una manera legal, de una manera más fluida. Entonces, bueno, eso es una competencia que la empresa tiene que prepararse. ¿Qué va a pasar con mi personal? ¿Qué va a pasar con mi fuerza de ventas? ¿Cómo van a estar estructuradas las comisiones? Federico nos va a hablar de eso. Y luego vamos a cerrar con Luis Vicente León, a quien todos conocen, que de alguna manera pues, nos va a dar ese panorama político de América Latina y sobre todo las implicaciones para Venezuela, pero un poquito lo que hablábamos al inicio. Todo nos afecta. Si América Latina va hacia un tema de crecimiento y mercados de capitales y de inversión privada, es muy distinto a si hay una recesión regional, y eso nos afecta desde los flujos migratorios hasta el flujo de capital. Las remesas también pueden estar afectadas, que hoy es un tema importante para el país. Y bueno, creo que todo ese conjunto de temas económicos, talento, mercado, tesorería y político, pues te va a dar las herramientas y las bases para poder crear ese presupuesto del año que viene. ¿Están las bases dadas para que haya un mayor intercambio comercial en 2023, pensando en el panorama de Venezuela con Colombia, por supuesto, que es de lo que se ha hablado en las últimas semanas, Sí. con insistencia, con Irán e incluso con los mismos Estados Unidos? Sí lo hay, Gregorio, porque estamos viendo que está creciendo. Cuando crece la economía venezolana, una economía que depende de insumos, de materia prima, de repuestos, de otras partes del mundo, vemos cómo la balanza comercial comienza a crecer. Y también estamos viendo empresas que están exportando. Y están exportando, como tú decías, a países como Turquía, a Europa, a Medio Oriente, pero también comenzamos a ver exportaciones hacia Colombia, que se espera que este año se duplique la balanza comercial con Colombia como de la que hubo el año pasado, pero lo mismo con Estados Unidos. Estamos viendo que el servicio y todo lo que tiene que ver con asesorías, diseños, creación, todo lo que es la economía creativa, pues obviamente es parte de eso, pero también estamos viendo esos productos que de alguna manera eran tradicionales, el cacao, el cangrejo, camarones, algunos productos industriales que comienzan a ser exportados, partes inclusive de dispositivos electrónicos que comienzan también a ser exportados a distintas partes del mundo. Entonces yo creo que la empresa venezolana tiene que estar atenta a esas tendencias, a esos cambios y ver esas oportunidades tanto dentro de Venezuela como en el exterior, porque es la manera que te va a permitir crecer. Precisamente, a mí me gustaría hacer un poquito de hincapié en esto antes de proseguir con todo lo demás. Porque llama la atención, y le preguntaba primero el impacto de una recesión global en Venezuela, pero cuando hablamos de recesión, por supuesto, todo el mundo piensa en un apocalipsis económico. ¿Qué podríamos esperar de un escenario de recesión global y cómo se puede atenuar la recesión global cuando más bien no es uno o dos elementos que influyen sobre ese escenario, sino que tal vez estamos hablando de media decena de factores que influyen? Yo creo que ahí sería bien importante entender cómo está la economía venezolana. La economía venezolana de alguna manera ha estado aislada de todos estos temas mundiales. Sabemos lo que ha pasado en Venezuela, la hiperinflación, la caída económica, pero de alguna manera la empresa venezolana y los venezolanos hemos podido sortear, vamos a decir, sortear esta ola que ha durado 7, 8 años, pero de alguna manera estamos presentes en el hoy. Yo creo que este hoy nos da a nosotros una serie de herramientas muy interesantes porque la empresa privada venezolana está lista y está ávida de poder aportar al mercado venezolano. Eso quiere decir compra venezolano, eso quiere decir compra al agro, compra la industria local, compra ese producto artesanal, compra ese producto que viene del campo o esa mercancía que te traen en los camiones de alguna otra parte. Si nosotros comenzamos a comprar a esos productos venezolanos y quizás no tanto productos de otros países, comenzamos a generar una actividad económica. Yo creo que hay que apostarle a eso, porque sí, vamos a tener un entorno que nos está afectando de manera continua a todas estas fuerzas, ¿no? Son múltiples fuerzas, como tú decías, una docena, media docena de efectos que tienes sobre la economía venezolana y sobre la economía mundial. Pero de alguna manera, como Venezuela ha estado un poco independiente, por llamarlo de alguna manera, de todos estos efectos, nosotros tenemos la oportunidad de hacer crecer a la industria venezolana, de hacer crecer al emprendedor o al empresario que está comenzando, de apoyarlos en ese crecimiento. Obviamente necesitamos de financiamiento, necesitamos de crédito, necesitamos de todo lo que se habla generalmente de garantías, etcétera. Pero al final del día tenemos una oportunidad bonita. Si nosotros nos enfocamos en el producto venezolano y en la empresa venezolana, este consumidor venezolano va a tener mejores productos de mejor calidad y una garantía de que el producto lo vas a tener disponible.
que eso es lo que a veces nos ha faltado. ¿Y las posibilidades de exportar? Bueno, es que yo creo que cuando tú tienes la posibilidad de estar produciendo, porque tienes la materia prima, tienes el talento, tienes la capacidad, tienes una capacidad quizá ociosa. Si tú puedes comenzar a usar esa capacidad ociosa, esa excelente producción, para lograr productos de calidad que sean accesibles a mercados extranjeros, bien sea por el precio, por la calidad, por la excelencia, por la rapidez que podamos nosotros desarrollar en llevarlos a otros países. Ahora con la apertura, con la frontera por tierra de Colombia, de verdad que le va a dar una posibilidad como existía antes. Importábamos productos de Colombia, exportábamos productos de Venezuela para Colombia y de ahí quizás salen a otros mercados, uno no lo sabe, porque hay ese potencial. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que impulsar para que se den estas cosas, porque solas no ocurren. Entonces, tenemos que impulsar de alguna manera que esto ocurra, pero todo comienza con que el consumidor venezolano tenga la mayor posibilidad de estos productos, que se están desarrollando productos excelentes aquí en Venezuela, pero que tenemos que ahora que adquirirlos para que venga ese flujo de la economía que necesitamos fomentar. Entran en la ecuación de cómo presupuestar el 2023 dos leyes. Ley de zonas económicas especiales, ley de armonización tributaria. ¿Qué papel juega cada una de cara a las perspectivas para el año que viene? Yo diría que las dos son importantes. La ley de zonas económicas especiales tiene la posibilidad de que estas zonas que están muy bien delimitadas y tienen una serie de definiciones de lo que va a ocurrir, se conviertan en verdaderas zonas francas. O sea, hay zonas francas en muchos otros países. En Colombia hay un modelo mixto público-privado que funciona de manera excelente y tiene años funcionando. Pero cualquier otro país, te vas a Singapur, te vas a China, te vas a Europa, en Portugal lo hay. Entonces, vamos a aprovechar esas buenas tendencias y esa manera de hacer las cosas bien y vamos a traerlas para acá. La otra va a ser muy importante, porque lo que ha ocurrido en los distintos municipios con la parte tributaria ha sido muy difícil. Es muy complejo porque si tú puedes estar en varios municipios, todos van a tener una regulación distinta, una tarifa distinta, un momento diferente en el mes para pagar, una manera de actuar, de fiscalizar diferente. Si esta armonización logra unificar todos los criterios impositivos a manera desde el punto de vista municipal, para la empresa es más transparente, para la empresa es mucho más fácil y te permite dedicar tus verdaderos recursos a lo que tienes que hacer, que es ser más eficiente y ser más productivo. Ya para despedirnos nos queda cuestión de una hora antes del seminario. Así es. ¿Cómo presupuestar 2023? Rápidamente la invitación para quienes nos ven a través de la pantalla de Venevisión para que participen. Los invito a que nos acompañen en el seminario Cómo presupuestar, las herramientas y las técnicas y tendencias de cómo vamos a poder entender el 2023. Nos los van a dar excelentes ponentes. El evento es en el Hotel Tamanaco. Se pueden inscribir eventos@benamcham.org y de verdad va a ser un evento extraordinario necesario para poder presupuestar ese 2023. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Siempre un placer, Gregorio. Estuvo con nosotros Luis Vicente García, gerente general de la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria BenamCham en Entrevista Matutina. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más en nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista Matutina